estoy muy feliz, muy emocionado por H2O, On Fire, en fuego. Me recuerda como hace 13 años, cuando era más joven, cuando tenía unos 5 años, yo creo. Eso me pone como unos, ¿qué? 18, 20 años entonces. Hace como 13 años, en el 2006, yo fui a un retiro, una conferencia en Juárez, México. Se llama Visión Juvenil, con los pastores Richards de Vino Nuevo. Y fue un gran impacto para mi vida porque era mi primer conferencia de jóvenes. Muy alegre desde Texas, de Odessa, Texas, donde vivía en 2006. Fuimos en un bus hasta Juárez, son como unos 5 horas, y vi miles de jóvenes encendidos por Dios. Y me impactó mi vida. Y en ese día, esa conferencia, tuve una gran experiencia, un encuentro con Dios, con el Espíritu Santo. Entonces ¿por qué hablo de esto? De visión juvenil. Porque es como papás, mamá, papá, abuelos y abuelas, que es muy importante que invertimos en nuestros jóvenes. Es una buena inversión que tú puedes mandar a tus jóvenes para H2O, On Fire, para que ellos puedan tener un encuentro personal con el Espíritu Santo. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Entonces, ¿por qué es muy importante una conferencia? Porque ese joven es un carbón encendido en fuego. ¿Y qué pasa cuando se junta con más carbones que están encendidos en fuego? Va a ser una gran explosión, un gran avivamiento. Entonces, eso es lo bonito, lo hermoso de venir a H2O, que mandas a tus jóvenes que tú puedes, si tienes un vecino, un primo por ahí, un hermano, un amigo de la escuela, por favor, invita a personas para que ellos puedan venir a H2O On Fire. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hoy quiero hablar con ustedes el tema es de camino de fuego. Porque ¿cuántos saben que hoy hay avivamiento alrededor del mundo? Hay avivamiento aquí en Guatemala, en otros países, en México, Costa Rica, Sudamérica, Brasil, Europa, Australia, África. Entonces, realmente Dios es un Dios de fuego. Es un Dios de avivamiento. Y yo creo que alrededor del mundo hay ríos de avivamiento. Hay ríos de agua viva del Espíritu Santo. Dios está haciendo cosas milagrosas alrededor del mundo. Entonces nosotros nos queremos unir con el Espíritu Santo, unir con la visión global de nuestro Señor Jesucristo. Muchos me dicen, pues siempre hablas del mundo y la visión global, mundial, porque yo me recuerdo en una iglesia, yo estaba hincada orando al Señor, y yo estaba orando por una petición mía. De repente tuve una visión y vi un frijolito, y yo vi a Dios como pensando en lo que estaba haciendo en el mundo, como poco sus planes preocupaban en sus grandes cosas que está haciendo en el mundo. Y yo me estaba preocupando en mi petición. Era como un frijolito, como a Dios me va a dar el frijolito, como para Él eso es fácil. Pero si yo me pudiera unir con la gran visión mundial, global, universal con Él, entonces mis necesidades van a ser suplidas. Ese día cambió mi perspectiva de oración, de mis peticiones. Yo oro globalmente, los apóstoles, profetas, evangelistas, porque alrededor del mundo hoy en este día están recibiendo personas Jesús como su Señor y Salvador. Hay personas recibiendo el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en nuevas lenguas. Hay personas recibiendo milagros, sanidades, finanzas, prosperidad. Y solo
unirnos con el río que ya está en este día. Amén. Entonces, ¿cuántos vamos a orar? Ponernos de acuerdo con el Señor. Amén. Padre, te damos gracias, te amamos, te bendecimos. Padre, nos unimos con tu visión global. Nos unimos, Señor, con tu plan, tu propósito, tu asignación globalmente. Señor, los ríos de avivamiento en Misco, en las colinas de Minerva, en Lluvias de Gracia, en Guatemala, en Sudamérica, Señor, en Estados Unidos, en Europa, en África. Señor, nos unimos, Señor, con ese río de avivamiento, Señor. Padre, nos unimos con tu visión y tu plan. Nos unimos, Señor, con los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, ministros, líderes, salmistas alrededor del mundo, Señor. Nos sujetamos a tu visión. Padre, te doy gracias porque hoy, Señor, hay personas recibiendo a Jesús como su Señor y Salvador. Gracias porque hoy hay personas recibiendo el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en nuevas lenguas. Gracias, Señor, porque hoy hay milagros alrededor del mundo, Señor. Gracias porque hoy, Señor, Padre, estás depositando finanzas, Padre, en las manos de hijos y hijas de Dios. Entonces nos unimos con ese río de avivamiento, Señor. Y creo, Señor, que hay avivamiento. Hay personas encendidos, apasionados por Jesús en esta iglesia, en Lluvias de Gracia. Líderes, supervisores, pastores, hijos y hijas de Dios. Y Padre, gracias porque, Señor, creemos que tú avivas el fuego de Dios que está en nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Damos un fuerte aplauso al Señor Jesús. Gloria al Señor. Entonces quiero compartir con ustedes el camino de fuego, porque creo con todo mi ser que el camino de fuego empezó cuando Dios creó el universo. Desde Adán y Eva empezó ese avivamiento, y creo que nunca ha parado el avivamiento. En inglés se dice the trail of fire, el camino de fuego. Si vamos a Génesis con Adán y Eva, ¿qué pasó cuando cometieron un pecado y fueron expulsados del Garden of Eden, pues el jardín, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pusieron una espada encendido en fuego. Empezó con una espada encendida en fuego. Entonces, cerró, podemos decir, el acceso al árbol de la vida. Pero si hoy, en este día, que hoy tenemos acceso al trono de la gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y nosotros tenemos, como dice Efesios 6, tenemos la espada, el Espíritu Santo, la palabra de Dios. Entonces nosotros, siendo justificados por medio del sacrificio de Jesús, ahora tenemos acceso al trono y tenemos acceso a esa espada, que es la palabra de Dios. Dice la escritura en Efesios 6, 17. Y entonces nosotros necesitamos tomar esa espada. Unos aquí físicamente llegaron con la Biblia. Los de hoy también estamos trayendo los tablets, nuestros celulares, que ya es digital, nuestras Biblias. Pero lo importante si es físico o digital, no importa. Lo que importa es si está en tu corazón. No le podemos tirar una Biblia físicamente al diablo. No le podemos tirar un celular al chamuco, al diablo, como dicen en México. Solo le puede sacar la espada de la palabra de Dios. Y si está en tu corazón y encendida con el Espíritu Santo, vas a poder tener una batalla exitosa. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hablamos de ese en Génesis de la espada encendida. Seguimos a Abraham. Hablando de Abraham, no sé si se recuerdan la historia, cuando Dios sacó a Abraham
para que él pudiera ver las estrellas, una imagen. Dios sabe que nosotros pensamos en imágenes, no en textos, pero una imagen, para que él pudiera ver todas las estrellas y les podía contar, si se podía. Pero yo no sé si realmente Abraham sabía científicamente o saber si él sabía que esas estrellas estaban encendidas en fuego. Él viendo todas esas estrellas encendidas en fuego, él viendo todas las estrellas, pero Dios estaba con él viendo la estrella de él, el símbolo del futuro, su hijo Jesús. Un símbolo de un hijo encendido por Dios, un símbolo de Jesús que iba a venir a la tierra, Dios mismo venir a la tierra en un cuerpo de Jesús, pero iba a estar on fire, en fuego por Dios. Imagínate 1500 años antes, ahí teniendo compañerismo con Abraham, viendo esa estrella, pero Dios en su corazón sabiendo, en unos años va a venir mi hijo a la tierra. Amén. Y queremos hacer como nuestro ejemplo ese símbolo, on fire, encendidos por Dios, apasionados por el evangelio, apasionados por Jesús. Y dice las escrituras que Abraham le creyó y fue depositado a él como justicia, como justificación, como si fuera una tarjeta de crédito, como de Banrual o de BI o cualquier banco, que ahí estaban los fondos, pero él ya como un depósito, él creía como un tipo de sombra que en el futuro iba a venir su hijo, ser el sacrificio para el mundo. Si vamos al siguiente, a Moisés. Moisés tuvo una experiencia, dice la escritura, él fue un tipo de sombra, un libertador, como el primer profeta, segundo profeta libertador fue Jesús, pero el primero fue Moisés. En el libro de Éxodo, que él tuvo un encuentro con una zarza que estaba ardiendo. ¿Y por qué es importante esto? Porque antes que Moisés iba a liderar, guiar el pueblo de Israel, Dios sabía, el Padre Celestial sabía que él necesitaba tener un encuentro personal con el fuego de Dios. Amén. Experimentar y ver el poder de Dios, tener un encuentro con Dios. Yo creo que hoy en día es muy importante también, y vamos a hablar de eso, que cada uno tiene su experiencia, tiene su encuentro distinto. Si vamos al siguiente, que hablamos del tabernáculo. No sé si cuando el pueblo de Israel salieron de Egipto, estaban en el camino en el desierto. No sé si ustedes sabían que en la forma que ellos cuando iban a acampar, era una forma de una cruz. En el centro era esa columna de fuego. Si nosotros nos pudimos subir en un monte, pudimos ver el campamento de Israel, iba a estar en una cruz. Y en el centro, una columna de fuego. Viendo la importancia, una imagen, un tipo y sombra de nuestro Señor Jesús del futuro. Viendo la importancia del fuego del Espíritu Santo en el centro, en el más profundo de un cristiano, un hijo, una hija de Dios. Dice la palabra de Dios en el libro del Evangelio de Juan, que Él vino, el verbo fue hecho carne, y Él dwelt among us, que dice tabernáculo dentro de nosotros. El griego, hablando del hebreo, que es el mismo término, tipo y sombra del que Dios mismo iba a hacer, vivir con nosotros, Dios en nosotros, ¿no? Emmanuel. ¿Cuántos están conmigo en esta mañana? Amén. También hablando de Elías, el profeta Elías. ¿Cuántos le gustan el profeta Elías? Amén. Aquí estamos unos Elías aquí, unos profetas de Dios. Amén. Profeta Elías es muy importante, porque cuando él retó
los profetas de Baal y prepararon un sacrificio, él hizo una simple oración y Dios mandó el fuego, un fuego milagroso. Entonces, ¿por qué es importante? Te pregunto, el fuego de Dios, el poder de Dios. Porque los incrédulos pueden ver los milagros, los incrédulos pueden ver el poder de Dios y creer. Porque ¿qué fue la confesión de los profetas de Baal? Dios, Él es el Señor. Entonces, cuando ellos ven ese poder, ese fuego de Dios, un hijo, una hija de Dios on fire, van a decir, Jesús es el Señor. Cuando ven un milagro, tú oras, haces un milagro, ellos van a ver, van a creer, Jesús es el Señor. Amén. Si vamos siguiendo el camino de fuego, el profeta Isaías. Me gusta el profeta Isaías, es considerado ese libro el quinto evangelio, porque habla muchos de tipos y sombras de nuestro Señor Jesús. Él tuvo un encuentro con Dios, el profeta Isaías. Cuando él vio la visión, él vio en una visión Dios mismo y le tocaron en su lengua, en su boca. Ahí está una imagen en Isaías 6, un carbón encendido, tocó su boca. Pero nosotros, hablando del Antiguo Testamento, él tuvo una experiencia con un carbón encendido. Nosotros, cuando confesamos a Jesús como nuestro Señor, nuestro Salvador, tenemos esa experiencia que somos una nueva criatura, somos nacidos de nuevo. Y después de eso, cuando cometemos un pecado, un error, como acuerdo de 1 de Juan 1:9, confesamos nuestros pecados. Amén. Si vamos siguiendo en el camino de fuego, el profeta Jeremías. ¿Cuántos le gustan el profeta Jeremías? El profeta Jeremías, que dice en Jeremías 20, que él dijo, ya no quería hablar de Dios, ya no quería hablar de su palabra. Yo no sé si aquí hay personas que se han sentido así, mejor voy a tirar la toalla como Rocky, ¿no? Ya mejor a tirar la toalla, ya no quiero. Lo mismo le pasó a Jeremías, que él dijo, ya no quiero, ya no voy a hablar. Pero dijo, hay un fuego, la palabra de Dios está como un fuego metido en mis huesos. El fuego de Dios, el fuego de la palabra de Dios. Entonces nosotros queremos ser como Jeremías, devorar la palabra de Dios, como hablamos en el principio, que no es lo físico, no lo digital, pero que nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón, en nuestros huesos. Amén. La espada de la palabra de Dios. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Si seguimos, ahora vamos para los evangelios. Vimos inicialmente, hay muchos tipos de sombras del sacrificio del Cordero de Dios en la Pascua, que Jesús era el Cordero de Dios, fue sacrificado. Entonces hay muchos tipos de sombras y vamos a este camino de fuego y llegamos a Juan 2:17, cuando Jesús descendió y entró a Jerusalén y entró al templo. ¿Y qué hizo? Empezó a limpiar casa, a volar cabezas, como dicen aquí, a machetear, sacar los machetes y Entonces él empezó a limpiar casa. Y yo creo que ese reveló que siempre ha estado escondido el corazón de Dios. Yo creo que él reveló el Hijo de Dios on fire. Juan 2:17 dice en inglés zeal, el celo, en el griego zelo, que es una obsesión, un fuego, un celo de Dios que empezó a volar cabezas ahí.
pero reveló el fuego, reveló no reveló el Cordero de Dios, reveló el León de Judá, el rey de adoración, el rey de alabanza, ¿no? Eso es que se significa, León de Judá. Pero ¿qué era el enfoque? ¿Qué era el principio, la clave, la llave que demostró? Dijo: mi casa debe ser una casa de oración. Esto es la fundación de la Biblia. Es la fundación de tener una relación con Dios. No solo estar on fire, en fuego por Dios, pero tener una intimidad con Él, una relación con Él. Entonces Él reveló el gran secreto, la importancia. Para Él es la oración. Si seguimos en Hechos, ¿qué dijo Jesús a sus discípulos? Después de su resurrección, duró 40 días con sus discípulos. Está hablando en el primer servicio. Qué bonito, qué hermoso que el corazón de Jesús, porque antes de su glorificación, su resurrección, Él estaba lavando los pies a sus discípulos. Qué hermoso, que un corazón de un servidor. Ya de recibir su posición, su autoridad, el poder, Dios en carne, ya revelado. Después de eso, ¿qué lo encontramos a Jesús siendo? Haciendo desayuno por sus hijos y hijas, o hijos, los discípulos. Y estaba haciendo un desayuno con sus frijoles volteados, machucados, no sé si licuados, pero yo creo que eran frijoles negros. Sus frijolitos, su pan, sus platanitos, su quesito. Quizás si era desayuno, puede que sus huevos con yema tierna. No sé, aquí le gustan las yemas tiernas, ¿no? Con sus frijolitos. Y no te olvides, pero ahí la traducción es sus pescaditos. No sé si le gustan, aquí le gustan a alguien pescado con sus desayunos. Ahí veo unas manos levantadas, entonces, sí hay. Entonces, imagínate, después de su glorificación, está haciendo desayuno. Pasó 40 días con sus discípulos, compartiendo las buenas nuevas, compartiendo principios del reino de Dios con ellos. ¿Y qué dijo? Después, en unos días, ustedes van a recibir el Espíritu Santo. Unos días. 10 días después, Él se fue con el Señor. Eso es está todo conectado con los festivales de los judíos. De la Pascua, del festival de las primicias cuando resucitó. 50 días después es el festival de la Pentecostés. Y eso es cuando Él se fue con Dios. Perdón. Entonces, ¿qué hizo los discípulos? 120 se fueron a un segundo nivel a orar, a esperar, y ellos revelan la llave de cómo tener una respuesta de oración, porque ya tenían una promesa. Jesús les dijo: en unos días van a recibir el Espíritu Santo, van a ser bautizados. Nos subimos, vamos a orar, vamos a esperar, vamos a ayunar, esperando 1 día, 3 días, 5 días, 10 días en un cuarto de oración, orando. Llegó el bautismo del Espíritu Santo. Amén. De ese momento se abrió los cielos, se abrió las ventanas del cielo, porque hoy en día no necesitamos esperar. Podemos orar, creerle a Dios con una expectación que vamos a recibir el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en nuevas lenguas. ¿Cuántos están de acuerdo aquí? Amén. Gloria a Dios. Me dijeron que tengo 2 horas hoy porque es un servicio especial. Entonces no sé. Punto número 2.
Yo quiero hablar de los ejemplos de On Fire. El apóstol El Mundo Madrid dice: Dios tiene diversas formas de actuar con cada uno. No todos somos cortados con el mismo molde. Dios es un Dios de diversidad, pero hay ciertos principios que deben ser principios en común para todos. Entonces, ¿qué es lo que quiero hablar ahorita? Cuando nosotros recibimos una vacuna, eso es algo bueno, una inyección buena, una vacuna buena. Diferentes personas tienen diferentes reacciones. Tú puedes recibir una vacuna, tienes una reacción diferente del mío. Unos reciben una reacción, otros no. Entonces ese es el mismo cuando recibimos el Espíritu Santo. Unos se tiran, se ponen a reír, otros lloran, otras no le pasa nada, pero salen de la iglesia una vida totalmente cambiada. Entonces cada persona tiene una experiencia, encuentro diferente, como dice el apóstol El Mundo Madrid. Entonces es importante saber que cada uno de nosotros vamos a tener una experiencia diferente. Lo importante es algo común para todos, necesitamos compartir las buenas nuevas, compartir el fuego de Dios que está en nosotros. Yo cuando era joven, hace unos años, poquitos, yo quisiera, cuando yo era joven, yo tenía un anhelo por Dios. Y hay un Youth on Fire, hablando a los jóvenes, Youth on Fire, que como quisiera que un joven me pudiera hablar de Jesús, compartir las buenas nuevas. Porque yo le estaba preguntando a mi mamá me compró una Biblia. Yo tenía hambre, yo quería aprender, yo quería saber de Jesús. No era lo más cristiano o perfecto, tenía mis cosas, pero necesitaba recibir y confesar a Jesús como mi Señor y Salvador. Entonces yo animo a los jóvenes que comparten el Evangelio. Hay unos que sí están dispuestos a escucharles y otros pues toma su tiempo. Quiero hablar de en mi vida, cuando yo trabajé en una ambulancia, trabajé en la emergencia también. Yo en la ambulancia, yo cuando me convertí, yo era paramédico, pero yo dije, yo quiero servir a Dios, yo no quería trabajar, pues tuve una gran experiencia con Dios y ¿por qué estoy haciendo esto? Pero Dios me reveló que donde yo estoy, necesito compartir las buenas nuevas. Y yo empecé en mi trabajo, compartir las buenas nuevas, orar por enfermos ahí en la ambulancia. En un tiempo también trabajé por una empresa de petróleo. Yo cuando trabajé de empresa en petróleo, las petroleras pueden estar 3-4 horas de la ciudad. Entonces yo llegaba 3-4 horas a visitar una petrolera con muchos trabajadores y empecé a compartir las buenas nuevas. Mi patrón en ese tiempo, no puedes hacer eso, pero no me importaba, que me despedían, pues no me importaba, pero yo quería compartir el Evangelio con ellos. Entonces donde nosotros estamos es de compartir ese fuego, lo poquito. Si tenemos un versículo es suficiente. Si tienes tu testimonio es suficiente. Puedes compartir el Evangelio, puedes compartir a Jesús. Yo me acuerdo también cuando tenía un amigo que se llamaba Alonso. Fuimos a los asilo, a compartir con ellos las buenas nuevas. Entonces estamos yendo a diferentes casas, asilos, a diferentes lugares, solo a compartir. Entonces lo que Dios pone en tu corazón, hacerlo y a compartir las buenas nuevas. Amén. Hay se llama Peter J. Daniels de Australia, Pedro, que fue un gran impacto en mi vida. Esto es una persona que era muy pobre, tenía 4 padres, 2 mamás, y él estudió los 500 años de su vida en Australia, y toda su familia eran esclavos o estaban en prisión. Entonces era pobre. Pero Dios en 1950 escuchó el Evangelio por medio de Billy Graham en una cruzada. De ese momento dijo, yo sabía que yo era un hijo de un rey. Y cambió, nunca fue a escuela, pero empezó a leer libros como Abraham Lincoln, porque él estudió por su cuenta.
empezó a agarrar libros, estudiar y prepararse, y Dios lo levantó, abrió un negocio, porque estaba tan agradecido con Billy Graham. Empezó a ir a las iglesias, pagar su viaje, pagar todo, llegar y a predicar a las iglesias y ayudar a los, pero muchos, no solo finanzas, lo estoy hablando. Cuando tú escuchas a este hombre, tú lo escuchas, es un hombre ya grande, pues no tan grande, 85, todavía es joven. Entonces, él, cuando tú lo escuchas, yo digo, esto es un hombre on fire. Esto es un hombre de negocio. En lo que Dios lo tiene, él una gran influencia en pastores, misioneros, evangelistas, y ayuda no solo finanzas, pero con oración y también con la educación y conferencias de muchas cosas. Pero lo importante aquí es, si eres líder, tú eres un supervisor, pastor, donde estás trabajando, donde Dios te tiene, ¿dónde está? Quiero que tú examines tu potencial. Porque lo que es muy importante aquí, ¿qué es el potencial que estás operando? Porque una persona on fire no opera en los 3%, 10%, 20%, 50%, pero queremos 100%. Si Dios te llamó, hablé en el primer servicio de Juan Carlos Varillas, el diseñador, y ese chavo es un crack, es un cerebro. Pero mira, él está on fire en lo que Dios lo usa. ¿Sí me explico? En su potencial, él trata de llevarlo a lo máximo en lo que Dios lo llamó. Entonces, quiero que analizas dónde es lo que Dios te llamó y dónde estás operando en tu potencial. Porque una persona on fire, otra persona, me encanta el hermano Luis, el diácono de afuera. Ese hermano Luis es mis respetos. Él es una máquina, maquinísima. Pero ese hermano Luis está on fire. Yo lo considero on fire porque en lo que él hace, lo hace con todo su corazón. Con todo su corazón. Su potencial nos gana a todos. Nos gana a muchos. Pero ese es su potencial, es donde estamos operando. Dijo el Juan Wesley, lo quiero repetir: enciéndete en fuego, y personas van a venir de millas, de kilómetros, a verte quemar. Entonces es muy importante que tú, como un líder, como un supervisor, pastor, hijo y hija de Dios, que te enciendes con esa gasolina del Espíritu Santo, te enciendes, que tú tomas, que tú lees, que tú devoras la palabra de Dios, que tú te enciendes en fuego por medio del Espíritu Santo. Y pues tú eres una gran influencia, como dice ahorita en una imagen, dice una persona encendido en fuego, on fire, puede cambiar el mundo. Pero una persona en ese grupo líder, en esa colonia, en un niño, una niña en su familia encendido en fuego puede transformar esa familia. Un papá puede transformar su hogar. Una persona en su trabajo puede ser una gran influencia en su trabajo. Solo se necesita una persona. Diga conmigo, una persona, un instrumento para que Dios pueda derramar su Espíritu Santo. Eso es porque es muy importante que necesitan venir a H2O on fire. Los invito a todos, los jóvenes de espíritu, aquí, amén. Yo les invito. Pero quiero hablar porque en este día hay un frente de frío que está en la iglesia. Hay un frente de frío que Satanás está trayendo a cristianas en la iglesia. Él quiere, su gran deseo es que tú seas un cristiano frío. ¿Y cómo hace eso? Te manda pecados, te manda tentaciones. Mi definición de pecado es apartarte de tu asignación. Eso es pecado. Cuando tú cometes un pecado, te estás apartando de tu asignación. Pero no queremos ser cristianos con hielo. Queremos ser
cristianos on fire. Amén. Entonces, ¿qué es tu clasificación? Yo no estoy juzgando, el mismo Espíritu Santo dentro de ti. Él dice, si soy frío, soy tibio, estoy caliente, estoy on fire por Dios. Entonces, ¿qué es tu clasificación? ¿Dónde estás midiendo, no? Y número 3, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos cerrar la puerta al pecado, al orgullo, a la rebelión. Necesitamos cerrarle a la puerta al chamuco, al diablo, a los demonios. Amén. Necesitamos arrepentirnos. Es que arrepentimiento es hermoso. Primero de Juan 1:9 es confesar nuestros pecados. Y si estamos yendo al este, vamos a ir al oeste. Si estamos yendo al norte, vamos a ir al sur. Ese es arrepentimiento. Entonces, cuando ya confesamos nuestros pecados, el Espíritu Santo renueva nuestras mentes por medio de la palabra de Dios. Nos levantamos justificados en Dios, levantamos el escudo de la fe para pelear la buena batalla. Amén. Como dice el apóstol Edmundo Guillén, la sincera, insaciable y incansable búsqueda de Dios a través de la oración, estudio de la Biblia, el ayuno y otras disciplinas cristianas de cada líder cristiano provocarán una experiencia genuina y profunda con su Santo Espíritu. Yo creo que lo más importante aquí es tener un corazón sincero, genuino de Dios. Dios ya ve, ya sabe todo. No es necesario esconderlo, Dios ya lo sabe. Ser genuino, sincero con Dios. Abrir nuestro corazón. Busca a Dios. Orar. Practicar esas disciplinas cristianas para provocar una experiencia, un encuentro con Dios. Que Dios puede analizar y ver tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? No sé si está frío, cerrado, duro. Porque el raíz del corazón duro y frío es el orgullo y el pecado. Queremos tener un corazón genuino, sensible, para que Dios pueda sembrar su palabra y puede dar fruto, puede dar una buena cosecha a Dios. Y es importante leer, devorar la palabra de Dios, la Biblia. Dice el pastor Edgar Guerra, la oración es el fuego que sostiene, aviva y calienta la iglesia. Entonces yo les pido que se unen con nosotros en oración por los jóvenes de H2O, el Congreso on Fire, para que Dios pueda avivar el fuego de Dios en cada uno de nosotros. Todo el equipo, no solo nosotros, pero también podemos orar por los jóvenes. Podemos orar también en otras lenguas, como dice Marcos 16, hablar en nuevas lenguas, en el Espíritu. Dijo el Martín Lutero: no quiero negar ningún día de oración, porque perdería una gran cantidad de fuego de la fe. Les quiero pedir si los pueden poner, nos ponemos de pie. Quiero hablarle a mi hermosa esposa. No queremos ser como una cometa. Una cometa sube, pero es una gran mentira, porque no está encendido el fuego. Si lo que tú ves en una cometa son gases, realmente es hielo. Es hielo que tú ves. Se está quemando por los gases. ¿Y qué hace un cometa? Sube y cae. No queremos ser on fire un día, 2 días, Amén. una semana. Amén. Queremos ser como el sol, constante. Amén. Si es poquito, pero constante. Amén. Día y noche. Día y noche. La hermana Ana, ella es constante. Si vas a su casa, está orando, está hablando lenguas, o orando por milagros, está haciendo algo. Pero ella, te voy a decir, es constante. Si queremos ser constante, si es poquito pero constante. No queremos ser una cometa, un gran show. El show y cae.
queremos ser como el sol. Les quiero contar de una experiencia. Cuando yo trabajaba como paramédico, trabajaba en la emergencia. Cientos, miles de personas hemos hecho compresiones, primeros auxilios. En la emergencia te ponen para desfibrilar el corazón eléctrico, ¿no? Dale un impulso eléctrico. Y estamos haciendo compresiones, estamos poniendo las cosas para hacer el choque eléctrico, el impulso eléctrico con el desfibrilador. Y a veces, depende del accidente, depende de la edad, en la emergencia de Estados Unidos, lo que hacen en la emergencia cuando lo llevan, lo abren a la persona, abren y sacan los pulmones, sacan a veces tripas, sacan a veces, pero lo que hace, y yo entendí algo, cuando hacen eso, le podemos ayudar al doctor, y hay doctores aquí que lo pueden entender, que solo el doctor podía venir, y lo que ellos hacen es un masaje al corazón. Y él saca las paletas, y él toma el corazón y les pone las paletas y le da un impulso de fuego, le da un impulso eléctrico y un masaje. Pero yo entendí algo, que solo el doctor puede hacer eso. Y es el mismo con nuestro corazón. Nosotros podemos orar, nosotros podemos poner manos sobre ti, pero solo el doctor de doctores pueden meter su mano, hacer una intervención espiritual. Él puede quitar esa maldad, ese pecado, lo que está frío. Dios puede avivar, dar un impulso de fuego para avivar ese corazón. Solo Dios lo puede hacer, solo el doctor de doctores. Jesús dijo que ustedes son la luz del mundo. En el contexto de Jesús no existía electricidad, solo existía fuego real, fuego de velas. Entonces cuando los discípulos vieron que Jesús, escucharon que Jesús dijo que yo soy la luz del mundo, escucharon: ustedes son el fuego del mundo.